Bienvenidos a un nuevo contenido de la plataforma Academus. Este es el curso de Practicando PHP y MySQL. Bueno, entonces como ya tenemos la relación de las tablas, lo que vamos a proceder a hacer es ingresar información en dichas tablas y hacer la consulta indicando la relación que hay entre ellas para que se muestre una información específica. Entonces vamos a ingresar primero de manera manual la información de la tabla cargos. Entonces simplemente vamos a la ficha de insertar y nos muestra los campos en los cuales debemos ingresar la información. Esto es básicamente lo mismo que decir o utilizar la sentencia insert into values, indicando el nombre de la tabla y los valores que se van a ingresar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el ID del cargo de desarrollador, que es el 102, y vamos a hacer una breve descripción de las funciones que hace este cargo. Como bien dije, solamente vamos a ingresar una vez las funciones y dependiendo del cargo que tenga o el ID de cargo que tenga cada empleado en la tabla de datos, se puede hacer el llamado de dichas funciones en una consulta. Entonces vamos a ingresar también el cargo con el ID 103 que sea de diseño. Vamos a poner acá la ñ de diseño, de diseñador. Vamos a hacer una breve descripción entonces de explicar qué es lo que hace este cargo, y vamos a agregar el último valor o el último registro, que va a ser el cargo de el 104, y este cargo va a ser el de soporte, y vamos a hacer una breve descripción de qué es lo que hace el cargo de soporte. Entonces, por ejemplo, un cargo como el de soporte lo que hace es prestar asesoría a los clientes en la mayoría de las empresas o a los mismos usuarios de la empresa. Entonces, este es aquí están todos los cargos y podemos decir que cree una nueva fila si queremos, o simplemente damos en continuar para que nos almacene esta información que hemos ingresado acá. Entonces acá nos muestra lo que hemos realizado. Entonces hemos insertado en la tabla cargo los valores que son el de analista, desarrollador, el de diseñador y el de soporte. Vamos a ingresar ahora la información de los empleados. Entonces, cuando exportamos la tabla, exportamos la base de datos, perdón, la tabla se llamaba empleados. Entonces, cuando se guarda en un archivo SQL se guarda como volcamiento. Entonces vamos a buscar el texto que diga volcado dentro de nuestro documento para ver pues qué datos se han guardado. Entonces acá podemos ver en la parte inferior que ya están los datos de las personas que habían guardados anteriormente en la base de datos en la tabla de empleado. Entonces acá tenemos el insert into, que era la información que se guardaba de los empleados y todos los empleados que estaban allí guardados, y los registros terminan hasta este punto. Lo que hacemos es copiar todo el insert into hasta donde termina la sentencia y podemos ir a la tabla del cargo o podemos ejecutar una consulta SQL para crear dicho campo. Entonces lo que vamos a hacer acá es borrar esto y vamos a decirle que no va a ingresar en la tabla de empleados, sino que va a ingresar la información en la tabla dato. Damos clic en guardar. Bueno, esto nos genera un error y es debido a que la tabla dato que hemos creado no cuenta con el campo de la edad. Entonces por eso al ingresar la edad dentro del insert into, dentro de los valores del insert into, no va a encontrar dónde almacenarla y por ende genera este error. Entonces lo que se debe hacer es ir a la tabla, la estructura de la tabla, y agregar un nuevo campo que va a ser el de la edad para que nos reciba toda la consulta SQL que estamos ejecutando en la cual insertamos los valores. Entonces para esto vamos a ir a decirle que agregue un nuevo campo después de la tabla ID de cargo. Entonces le damos clic en continuar, ingresamos el nombre del campo, que para este caso va a ser edad, le vamos a decir que va a ser tipo entero y le damos clic en guardar. Automáticamente ya la estructura de nuestra tabla de datos ha sido modificada y se ha agregado un nuevo campo. Ya podemos ir a ejecutar nuevamente nuestra consulta en la cual hemos traído los datos. Borramos nuevamente esta especificación de acá y borramos
que no es tabla empleado sino datos, y ejecutamos la consulta y ya vamos a ver que se ha ejecutado exitosamente y que se han agregado 10 registros que lo hemos traído del documento que exportamos anteriormente de la base de datos que habíamos creado y que eliminamos. Entonces por esto se hace muy necesario conocer cómo exportar una base de datos para crear las respectivas copias de seguridad o backups. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a generar una consulta. Entonces para generar la consulta debemos indicar cuáles son los campos que vamos a llamar. Entonces acá lo que decimos es que vamos a buscar una tabla. Se pueden ordenar por criterios. Entonces podemos indicar si va a hacerlo de manera descendente, manera ascendente. Es decir, todo lo que hicimos por medio de sentencias SQL a través de la consola lo podemos hacer de acá de manera gráfica. Entonces para esto nos sirve PHP-MyAdmin. Entonces lo que vamos a hacer a continuación en este proceso es generar la consulta. Para ello vamos a seleccionar la primera tabla. Entonces la primera tabla que vamos a seleccionar es la tabla datos y vamos a llamar de allí el nombre. Vamos a llamar también de la tabla datos el ID del cargo, y de la tabla cargo ya vamos a llamar también el ID cargo, el nombre del cargo, y vamos a llamar de la tabla cargo las funciones, es decir, vamos a mostrar el nombre del empleado, el ID del cargo, el nombre del cargo y las funciones que desempeña en dicho cargo. Muy bien, dije, se pueden agregar criterios. Entonces, por ejemplo, para que solamente los muestre con el like los que empiecen por A, o los que tengan un determinado número de cargo, o se puede hacer que los muestre de forma ascendente o descendente. Entonces para esto nos sirven los criterios que nos ofrece allí el entorno gráfico de PHP-MyAdmin. Entonces, teniendo ya los campos que vamos a llamar, lo que vamos a hacer es que nos muestre lo que lleva dicha sentencia hasta ese punto. Entonces aquí lo que hemos hecho es mostrar los campos que se van a mostrar y la sentencia SQL, que es la que tenemos en la parte inferior, que nos dice que seleccione el campo nombre de la tabla de datos, el campo ID cargo de la tabla de datos, el campo nombre del cargo de la tabla cargo y el campo de función de cargo de la tabla cargo. Vamos a agregar entonces los datos, vamos a poner acá el apellido, y vamos a agregar la función del cargo. Entonces, como vemos acá, la sentencia que nos ejecuta nos dice que va a mostrar esos campos de las tablas datos y de las tablas cargo. Pero entonces, para que se muestren estos datos es necesario crear un inner join. Entonces, para crear el inner join, lo que debemos hacer es decirle que seleccione esos campos, pero que los una por medio del inner join, que una los datos los datos de la tabla datos y los datos de la tabla cargo, y que esto lo haga siempre y cuando en la tabla cargo el ID cargo sea igual al ID cargo de la tabla datos. Si ejecutamos la consulta nos deberá mostrar la información con el nombre de la persona, el apellido, el ID del cargo, el nombre del cargo y las funciones que realiza en dicho cargo. Si podemos ver, entonces anteriormente solamente habíamos ingresado una vez las funciones del cargo, y por medio de esta consulta podemos hacer el llamado a las funciones cuantas veces queramos a través del inner join o la consulta que se ha establecido. Entonces por esto es importante normalizar las tablas para que la información no se repita cuando la ingresemos, sino que podamos hacerla repetitiva siempre y cuando se genere una consulta, bien sea de pronto por un left join, un right join o un inner join. Entonces básicamente así es como funcionan las consultas y las relaciones en PHP-MyAdmin basado en MySQL. Bueno, ya en esta última parte podemos también ordenarlos por el nombre del cargo o por el ID del cargo
Entonces cuando le damos Order By, él nos lo organiza automáticamente de manera ascendente. Podemos ver acá que nos organiza la ID del cargo desde el 101 hasta el 104 dependiendo de los empleados que se desempeñen en dicho cargo. Bueno, hasta aquí este contenido de la plataforma Academus. Esperamos que haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.